Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Nuevamente vamos a reiniciar nuestro programa Agenda Constitucional. Como sabemos, esta es una ventana democrática donde tocamos temas constitucionales y también tenemos muy buenos invitados. Esta noche, como reinauguración del programa, vamos a tocar un tema que está de moda prácticamente esta semana en el Congreso, un tema constitucional que tiene mucho que ver con la estructura del Congreso, con el trabajo del Congreso, y para este tema hemos invitado al congresista Heriberto Benítez, con quien vamos a tocar justamente la elección de la nueva mesa directiva y la suspensión que tiene actualmente de 120 días. Heriberto, buenas noches, bienvenido a la Casa de la Constitución. Buenas noches, Alberto, gracias por la invitación y aquí estamos para tocar los temas que tú digas. Bien, Heriberto, sabemos que tú tienes una suspensión de 120 días y queremos que nos comentes a qué se debe esa suspensión. ¿Por qué la Comisión de Ética del Congreso te suspendió por 120 días? Mira, a raíz de lo que en el mes de julio del año 2011 en la ciudad de Chimbote se llevó a cabo una diligencia de allanamiento a través del Ministerio Público, de la cual yo protesté porque vivía en el tercer piso de un inmueble que los fiscales fueron a allanar. A raíz de esa protesta yo hice una denuncia ante el fiscal de la Nación y luego de una evaluación el fiscal de la Nación acordó separar de su cargo a 4 fiscales que eran provisionales por haber cometido abuso de autoridad y violación ilegal de domicilio. El tiempo transcurrió, hicieron investigaciones desde el 2011 hasta la fecha, hasta que el año pasado estalló el escándalo de Ancash, a raíz del crimen cometido en agravio del ex consejero Ezequiel Nolasco. Producto de ello, hubieron detenciones, hubieron investigaciones, se hablaba de la región Ancash, del entonces presidente regional César Álvarez y de muchas personas que estaban en su entorno, que lo conocían y comenzaron a decir que había sicariato, que había asociación ilícita para delinquir, corrupción. Todo se está investigando. A mí me acusaron de ser parte de una red criminal, me han dicho de todo, han enlodado mi nombre, pero a pesar de haber transcurrido un año, no hay una sola prueba que demuestre que yo esté involucrado en algún ilícito penal. Pero, entonces, producto de ello, la Comisión de Ética me abrió una investigación. Averiguaron, indagaron, no encontraron nada, pero a pesar de ello, por una decisión política, plantearon suspenderme 120 días. A pesar que se les dijo que la Comisión de Ética no era competente para investigar ese caso porque los hechos ocurrieron antes que yo me incorpore al Congreso de la República. Justamente ese antes, Heriberto, estamos hablando del año 2011. ¿En qué mes específicamente? Mira, el 13 de julio del 2011 ocurrieron los hechos. En esa época yo era congresista electo, ya tenía mi credencial, pero todavía no asumía ninguna función parlamentaria, porque en esa época había otro Congreso. Los congresistas que habían sido electos para el periodo anterior terminan su función el 26 de julio y los nuevos la asumimos a partir del 27 de julio. Juramentamos y empezamos recién a desarrollar funciones de manera oficial. Entonces, mal podrían aplicarme un código de ética respecto a hechos ocurridos antes de que yo asuma el cargo. Y no solo eso, sino que además plantearon acusarme constitucionalmente por 4 delitos de función. ¿Cuál es la función que cumple un congresista electo? Justamente por eso la pregunta era, si el 13 de julio, que tú manifiestas que sucedieron los hechos, ¿se te incrimina qué tipo de delito? Dicen que hay asociación ilícita para delinquir, que hay encubrimiento personal, que hay obstrucción de la justicia, por haber impedido que 4 fiscales lleven a cabo una diligencia, a pesar que se mostraron las actas donde los fiscales sí llevan a cabo la diligencia e incluso la firman en señal de conformidad. Pero eso no es contradictorio con lo que dice el Código de Ética, que solamente un congresista puede ser denunciado y en este caso sancionado por hechos en el ejercicio de su función. Así es, el Código de Ética es clarísimo. Se supone que desde el 27 de julio que tú empiezas tu función parlamentaria, deberías cumplir un Código de Ética que existe. Y si cometes alguna falta, la Comisión de Ética es la que te procesa y te sanciona. Pero ellos se han ido más allá
han retrocedido hasta el 13 de julio y me quieren aplicar normas que no pueden, porque yo no tenía función parlamentaria. Pero, sin embargo, lo han hecho, lo han llevado al Pleno y el Pleno lo ha aprobado por mayoría. Por eso es que yo me he visto obligado a plantear un proceso constitucional de amparo que hoy en día está en el Poder Judicial para defender mis derechos. Está bien, pero en ese interín de la denuncia de la Comisión de Ética, tú has ejercido tu derecho de defensa. Claro. ¿En qué consistió tu defensa justamente en esa instancia? Bueno, uno era que cuestioné la competencia de la Comisión para investigar hechos ocurridos antes de ser parlamentario. Dos, que en el tema de fondo no se interrumpió, ni impidió, ni frustró, ni obstaculizó ninguna diligencia de allanamiento, porque esta sí se llevó a cabo. Tres, que fue al revés, yo era agraviado porque los fiscales violaron mi domicilio y cometieron abuso de autoridad. Cuatro, que en ningún momento hubo alguna reunión dentro de ese local que llaman la Centralita, en la que yo hubiera participado para cometer delitos. Entonces, no solo es la cuestión formal, sino también por el tema de fondo. Un año me han tenido denunciando mediáticamente, acusándome de una serie de delitos y no hay ninguna prueba. Otra pregunta que el público se hace, Heriberto, es que ¿por qué entonces al fiscal de la Nación de ese momento, el doctor Ramos Heredia, también lo involucraron con estos hechos? Y es más, él ya hoy ha sido destituido del cargo. Claro, entonces, ¿qué ha pasado con el fiscal también en este hecho? Mira, cuando suceden los hechos el 13 de julio del 2011, yo estaba en la ciudad de Chimbote. Me vengo a Lima y presento mi denuncia ante el fiscal de la Nación. Fui a hacerle una denuncia verbal porque ya en un medio de comunicación yo había denunciado lo que ocurrió. El secretario general me recibe y me dice, esto lo va a ver el fiscal de la Nación, vamos a pedir un informe al Santa para recabar la documentación y pronunciarlo. Pero le sugiero que usted vaya a la oficina de control y haga su denuncia. Entonces me fui a la oficina de control interno y estaba el doctor Carlos Ramos Heredia. Él me levantó un acta verbal donde yo denuncié los hechos y la investigación continuó por 2 años. Él aplicó, recomendó que deberían ser sancionados los fiscales, a pesar que ya habían sido separados del cargo, destituidos, pero consideró que habían cometido el delito de abuso de autoridad después de 2 años de investigar. Y ahí es donde algunos dicen, Ramos Heredia, como acusó a los fiscales, entonces forma parte de la red de César Álvarez y está coludido con Heriberto Benítez para sacar a los 4 fiscales por la diligencia de allanamiento. Dime, mucho se habla de la Centralita, mucho se habla de un local donde supuestamente se interceptaban teléfonos, donde se chuponeaban y se perseguían a muchos adversarios políticos. Dime, ¿esa Centralita existía o existió? ¿O en qué consistió la Centralita? Mira, el tema de la Centralita empieza cuando, curiosamente, mi accesitario, o sea, el que quedó en segundo lugar después que yo por el Partido Solidaridad Nacional, él era de Chimbote. Como él pierde la elección y ve que no hay fraude ni nada, se va a la Plaza de Armas de Chimbote y comienza a declarar, a decir, en ese local que está ubicado en la urbanización La Caleta, en la calle Los Pinos, número 600, en ese local hay armas, municiones, dinero en la corrupción y equipo de chuponeo. Los periodistas aparentemente no le hacen caso, solo un diario publica la noticia que había declarado él y en virtud de eso el fiscal la hace suya. Entonces dice, vamos a investigar. Y el fiscal le pide autorización al juez porque dice, como este que ha sido, es el accesitario y ha sido candidato al Congreso, ha hablado del tema, vamos a allanar la casa. Van, allanan el domicilio y no encuentran nada. Entonces dicen, no, acá se han coludido, han ocultado las pruebas, han impedido que se haga la diligencia, comenzaron a levantar una serie de hechos. ¿Y qué es lo que sucedía? Que este es un inmueble de 3 pisos, donde en el primer piso funcionaba una empresa que se llamaba Hilos Producciones, que editaba, hacían el diario La Primera, y muchas veces el presidente regional llegaba y se reunía en el primer piso. En el segundo, tercer y cuarto piso alquilan 10 habitaciones a 10 familias distintas. Como era campaña electoral, yo alquilé un cuarto en el tercer piso, porque para mí como candidato era más fácil y mejor estar cerca donde hay prensa.
porque ahí abajo llegaban los periodistas, editaban los videos, salían notas de prensa, hacían el diario La Primera. Entonces yo dije, estoy en el tercer piso, para mí es más fácil. Pero, eso fue lo único. Pero el diario La Primera no era de Belaúnde. Era de Martín Belaúnde, ellos eran los dueños. ¿Y qué relación había entre Belaúnde y Álvarez? Bueno, Belaúnde se conocía con Álvarez, yo también conocí a Álvarez desde el año 2001. Y bueno, yo no sé si ellos habrán tenido negocios, si ellos habrán participado en obras, porque yo era ajeno a eso. Yo recién fui a ese lugar en Chimbote en enero del año 2011, y estuve 4 o 5 meses durante la campaña electoral, y después terminó la campaña y me vine a Lima. Entonces, por esos 4 o 5 meses que yo viví en ese cuarto solo para la campaña electoral, dicen que yo he participado de una organización criminal y que durante todos los años que Álvarez era presidente regional, ahí nos reuníamos. Y eso es falso, porque yo solo he ido por la época en la campaña y no he estado en el primer piso, he estado en el tercero. Sin embargo, se ha tejido toda esta telaraña en la que el propio procurador anticorrupción, Cristian Salas, ha dicho que queda descartado el chuponeo telefónico. No ha habido chuponeo. No han encontrado nada. ¿Qué había entonces en la centralita? Lo que el accesitario dijo era armas, municiones, equipo de chuponeo, dinero en la corrupción, pero no han encontrado nada. Entonces, hasta ahora no encuentran nada, pero están investigando. Que hagan la investigación que quiera, que llamen a declarar. Ahora, ha aparecido un colaborador eficaz, un tal 01, que es una persona que era el portero de la casa, el que cuidaba y abría la puerta para que la gente entre, y se ha puesto a hablar de que yo he visto a fulano, yo he visto a sultano, yo he escuchado tal cosa. Ese colaborador eficaz, su declaración no la han corroborado con nadie. Sin embargo, el procurador ha recogido esa declaración y la usa como único argumento para poder iniciar esta investigación. Incluso ese colaborador, en mi caso, se ha presentado en varios medios de comunicación pidiéndome disculpas y diciendo, en el caso de Heriberto Benítez, no es cierto, le pido disculpas públicas porque él no tiene nada que ver. Y a pesar que ha hecho eso, el procurador dice, no, la que vale es la primera versión, y está usando esa declaración para someterme a mí a un proceso penal. Bien, te hago una pregunta que ya te la han hecho anteriormente. Escuchaba por ahí que te han dicho, si tú tienes un olfato de abogado litigante, entonces tú no sospechabas nada de la red de corrupción de Álvarez, de César Álvarez. Jamás me imaginé, porque yo no he sido del entorno de César Álvarez, yo no he vivido en Ancash, no he sido funcionario del gobierno regional. Yo si he viajado 2 o 3 veces ha sido cuando él me hacía una consulta y de repente me decía, hay que presentar un habeas corpus. Íbamos, lo presentábamos y me regresaba a Lima. Cuando sí lo defendí más seguido fue ante el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2010, cuando él postuló a segunda elección y le presentaron 7 tachas. Tuve la humildad de defenderlo, ganamos las 7 tachas y él fue proclamado por segunda vez presidente regional. Y de ahí mi relación era esa, un caso venía ahí y después nada más. Entonces yo mal podría saber cuál es el manejo que él podía hacer, quiénes eran los que participaban en obras. Nunca he sido miembro de ningún comité de licitación, ni de buena pro, ni de absolutamente nada. No he participado en proyectos de obras, ni nada. Pero Heriberto, en tu calidad de congresista, representante de la región o departamento de Ancash, tú has tenido que viajar por todo el departamento. Sí. Entonces, ¿no escuchabas por ahí alguna sospecha, alguna denuncia? Se escuchaban denuncias, se escuchaban denuncias como le hacen a todos los presidentes regionales. Yo participé al Congreso porque Álvarez me invita y él tiene un acuerdo de su movimiento regional con Solidaridad Nacional. Me invitan y me dan el número 1. Y durante la campaña en Ancash, el movimiento regional de César Álvarez me apoyaba. Yo salía con sus militantes, hacíamos caminatas, marchas, movilizaciones, mítines, banderolas, que es propio de una campaña. Claro, ahí la gente hablaba, algunos decían, no, esta obra está mal, no, que acá pueden haber robado plata. Bueno, ahí hay denuncias, los fiscales estaban investigando. Porque acá hay que aclarar, Heriberto, también que él venía de una reelección, sí. O sea, no era su primer mandato. Claro. O sea, tú llegas a ser apoyado en este caso por César Álvarez en su segunda reelección, ¿correcto? Cuando él sacó 150.000 votos aproximadamente. Fue uno de los presidentes regionales que ganó en la segunda elección y en una sola vuelta, porque el que no llegaba al 30% tenía que ir a una segunda vuelta. Él la ganó en primera. Entonces había un presidente regional que tenía respaldo popular, que hacía obra, claro, que tenía algunos cuestionamientos como cualquier autoridad, pero yo nunca me iba a imaginar de repente que podía aparecer todo lo que decían.
porque yo no viví en la zona. Entonces, ahora, cuando salí congresista, evidentemente, como él me apoyó con su partido, yo en mérito de eso y en gratitud, cuando él venía a Lima, lo acompañaba. Cuando él iba a visitar un ministro para ver una obra, yo lo acompañaba, iba, o lo citaban al Congreso, lo acompañaba, como lo hacen todos los políticos, ¿no? Exactamente, es obvio que el congresista que representa una región apoya a los alcaldes, apoya al presidente regional, apoya a todas las autoridades de esa región justamente para Alberto, y además los hay una trabajos cosa, en el Ejecutivo. Durante la campaña al Congreso, si tú revisas en YouTube los videos colgados, en todos los mítines o reuniones que yo participaba decía, vengo a pedir el apoyo para poder ayudar a que el presidente regional haga las obras que beneficien la región, porque el movimiento regional Cuenta Conmigo era el que me respaldaba. Entonces ellos me apoyaron, yo tenía en gratitud que apoyar la labor que hacía el gobierno regional. Entonces no podía yo decir, yo llego al Congreso apoyado por este partido, pero ahora me vuelvo su enemigo del partido para traicionarlo. No podía, claro. Era un manejo político. Igual, gana Perú, gana la elección, sus congresistas nacionalistas tienen que defender al gobierno. Ahora, hay denuncia de corrupción, pero eso no quiere decir que los congresistas tengan la culpa, ¿no? Claro, evidentemente el congresista tiene la función de fiscalizar, de legislar, representar, y tú has estado ejerciendo esas tres funciones. Claro, hemos estado ahí y he estado apoyando, se ha logrado el proyecto especial Chinecas, han salido algunas obras que se han gestionado, pero yo no podía estar al tanto de tantas cosas, ¿no? Y si llegaban denuncias, se tramitaban, se mandaban al fiscal, venían. Pero en conclusión, podemos terminar este bloque diciendo de que tú no tienes ninguna participación en ningún acto delictivo, de que se te acusa en la región Ancash. Ninguna. Si quieren investigar, que investiguen todo lo que quieran, pero que den garantías para poder defenderse, que no pongan colaboradores eficaces que no dicen la verdad, que no creen figuras para poder alarmar a la población y enlodar el nombre de uno, porque a mí, como te digo, un año me han insultado y han dañado mi trayectoria democrática, porque mucha gente sospecha o cree que Heriberto Benítez está vinculado a la mafia de Ancash. Hay mucha gente que lo dice, yo lo he escuchado, me han preguntado directamente qué pasó. Yo les he explicado y bueno, dicen, bueno, sí, pero siempre queda un margen de duda, ¿no? Pues yo digo yo que se investigue. Un año y no hay ni una prueba, y no va a aparecer porque yo no tengo nada que ver en ningún ilícito penal, ¿no? Bien, entonces, Heriberto, este primer bloque ya lo hemos analizado a profundidad. Vamos a ir a un segundo bloque, vamos a hacer una pausa, pero en el segundo bloque vamos a hablar justamente de la sanción de 120 días de legislatura. ¿Qué significa 120 días de legislatura? O sea, vamos a hacer una pausa y regresamos. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Choquimán Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los
nos lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. De los diputados entrarían estos congresistas que tenemos ahora. Buenas noches, nuevamente continuamos con el programa. Tenemos dos preguntas antes de pasar al bloque ya de los 120 días de legislatura, la suspensión. Tenemos dos preguntas, Heriberto, vamos a resolverlas, pues se trata justamente del primer bloque. A ver, la primera pregunta es de Susana de Huaraz. Heriberto dice, ¿cree que el problema es político? O sea, lo que hemos comentado, ¿es un asunto político? Yo creo que hay un tinte político, sí. Es cierto que hay algunos hechos que tienen que ser investigados porque se habla de una probable corrupción, se habla de un crimen organizado, se habla de que han ocurrido crímenes, delitos, asesinatos que tienen que ser investigados, pero a eso se le agrega que los adversarios políticos se aprovechan del tema y en mi caso me quieren involucrar, porque tú has visto que tanto los representantes del APRA como de Fuerza Popular del Fujimorismo me acusan de que yo soy parte de una red criminal, que yo debería estar preso, que yo debería estar fuera del Congreso. Entonces mis adversarios políticos le dan el tinte político y le ponen esa figura que en realidad no tendría nada que ver, porque yo estoy de acuerdo con la investigación, no me voy a oponer ni lo voy a negar, pero que se haga con garantías, con respeto al debido proceso y que se den cuenta que no he cometido nada. O sea, a tus adversarios políticos les convendría entonces que usted fuera del Congreso eternamente. No te olvides que en el caso del APRA yo denuncié los narcoindultos. Yo pedí en el año 2011 que se investiguen las conmutaciones de pena que dio Alan García, donde liberaron 5.000 casos de traficantes de drogas y de robo agravado. Y eso el APRA no me lo perdona. Entonces García quiere destruirme porque yo le puse el tema de los narcoindultos. Y en el caso del Fujimorismo, son 10 años que me he enfrentado a toda la dictadura de Fujimori. He estado peleando con habeas corpus, viendo el caso de La Cantuta, el caso del general Robles, el caso de Susana Iguchi, el caso de Leonor La Rosa y otros más. Entonces, el Fujimorismo tiene un odio permanente hacia mi persona. Y el APRA por el tema de los narcoindultos. Y ellos son los que en todos los medios de comunicación salen a atacarme, a insultarme, a enlodarme. ¿Cómo no va a ser político? Hay una presión, y no te olvides que el APRA controla un sector del Poder Judicial, no todo, pero hay jueces y fiscales apristas que les pueden servir de comparsas si llegaran al poder, ¿no? Y hay que tener cuidado y estar prevenido. Bien, la segunda pregunta de Cristian, de ICA, dice, señor Benítez, ¿cree que las instituciones públicas no han actuado debidamente en el caso de Ancash? Yo creo que sí, creo que ha habido desidia, ha habido descuido. La Contraloría no ha estado desempeñando su labor adecuadamente, a pesar que yo recuerdo que en Ancash se hizo el llamado Plan Cóndor, creo que se llamó, donde la Contraloría intervino en la región y solo encontró fallas o faltas administrativas y dio ciertas recomendaciones. Pero si ahora han hecho un operativo, han intervenido la región, tú has visto, porque el presidente de la República dijo que vaya la Contraloría, que vaya la Fiscalía, que vaya la OMA del Poder Judicial. Han estado 9 meses investigando y no se sabe nada. ¿En qué han concluido? Sí, realmente. Entonces la deficiencia de las autoridades permite que a veces la corrupción gane terreno, ¿no? Bueno, un comentario muy personal, yo veo justamente el pobre papel de la Contraloría, no solamente en el gobierno regional de Ancash, sino en todos los gobiernos regionales y en los municipios a nivel nacional. Realmente el papel de la Contraloría es muy pobre en cuanto a la fiscalización y control debido, no después, sino antes, ¿no? de una gestión de corrupción en este caso. Y ojo, que si tú te pones a ver
¿Qué ha hecho la Contraloría en las Fuerzas Armadas? ¿Qué no encontrarán? Tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas son difíciles de soltar información y que tienen la protección del secreto militar. Una pregunta así que sale del momento, Heriberto. ¿Tú crees que este gobierno de Ollanta es corrupto o más corrupto que los gobiernos anteriores? Mira, yo creo que la sospecha de corrupción existe. Se ven tantas cosas, se ve tanta información que realmente hay una preocupación. Y en los últimos años, en los gobiernos democráticos que hemos visto, y también en la dictadura de Fujimori, hemos visto hechos escandalosos de corrupción. Lo de Fujimori se vio con videos. Ahí estaban las pruebas, han sido condenados. Parientes de Fujimori están escondidos en Japón, que hasta ahora no los traen y se han llevado millones de dólares. En el gobierno de Toledo se vieron temas de corrupción y ahora sale la interoceánica. En el gobierno de García, colegios emblemáticos, la propia interoceánica, los narcoindultos. Y en el gobierno de Humala, igual. Se ven temas de corrupción en las regiones, gobierno central, una serie de cosas que seguramente a Ollanta también le harán su mega comisión cuando termine el periodo presidencial. Entonces hay que combatir ello y eso tiene que ser una lucha permanente, ¿no? Sí, y aquí creo que la Contraloría juega un papel muy importante y hay que, en este caso, reforzar el trabajo de la Contraloría. Mira, y los fiscales también, porque hay que pedirle al Ministerio Público que empiece a actuar de oficio. Lamentablemente los fiscales están sentados en su despacho esperando que le traigan la denuncia, cuando tú bien sabes que la Constitución establece que ellos pueden intervenir de oficio, claro, y no lo hacen. Así es. Así es. Bueno, hay muchas cosas que cambiar, así que ese es un trabajo pendiente, creo, para el próximo Congreso y para el próximo gobierno. No, y al menos Agenda Constitucional tiene el coraje de ponerlo sobre la mesa, porque a veces hay gente que no quiere hablar de fiscales ni de jueces por temor. Pero yo te felicito, Alberto, porque esos son temas donde la población sufre más. El abuso de los fiscales, el abuso de los jueces, los atropellos que se cometen ahí, y mucha gente no quiere hablar porque dicen el Poder Judicial es la casa del jabonero. El que no cae resbala, y tú en Agenda Constitucional estás poniendo el dedo en la llaga. Y justamente, Heriberto, todos los miércoles vamos a tocar temas así puntuales, ¿no? De Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial, Seguridad Ciudadana, que es la próxima semana, vamos a tocar ese tema. Entonces creo que tenemos que, como programa democrático, tenemos que poner nuestro granito de arena también para que esto incentive, ¿no?, al cambio, un cambio total, radical, creo yo, en nuestra sociedad, porque realmente si no la corrupción nos va a tapar. Y no es fácil luchar contra la corrupción. Sí, exactamente. Hay tentáculos por todos lados. Somos testigos de muchas luchas y muchas tareas y cuando tú tratas de enfrentarte o denunciar, lo que buscan es ensuciarte. Entonces tú denuncias a un corrupto y te dicen, no, pero si tú también estás denunciado. Entonces como tú y yo estamos denunciados, no pasa nada. Entonces así es, te tiran barro, te tiran lodo, para que tú no puedas denunciar a nadie. Lo que tienes que hacer es sacudirte y aunque sea algo manchado, pero seguir enfrentándonos. Bien, Heriberto. Ok, entonces ahora vamos a pasar al segundo bloque, que vamos a ya analizar la sanción que tú tienes de 120 días. La Comisión de Ética del Congreso te suspendió por 120 días de legislatura, ¿correcto? Bueno, explícanos, Heriberto, en qué consiste los 120 días de legislatura y, en todo caso, el Congreso de la República Peruana, ¿cuántos días de legislatura real es la que tiene en el año? Mira, de acuerdo a la Constitución, se dice que los congresistas por faltas disciplinarias pueden ser suspendidos hasta 120 días de legislatura. Esto viene, si no me equivoco, de la Constitución de 1933, donde en un año solo había una legislatura y duraba 120 días. Entonces ellos decían, en esta legislatura te podemos sancionar hasta 120 días. Luego en la Constitución del 79 y de la del 93 ya no hay una legislatura, sino hay dos legislaturas ordinarias, pero dejan el mismo texto. Entonces, al haber dos legislaturas y la sanción ser solo de días de legislatura, se produce una interrupción, algo que paraliza la suspensión y que a veces la población no lo entiende, porque lo lógico sería que la suspensión sea completa, de largo, corrida, como debería ser, pero acá hace que la legislatura empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, y la siguiente legislatura empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio, y en el intermedio se produce un receso parlamentario. Teóricamente en ese receso no hay suspensión, porque la suspensión dice días de legislatura.
Y eso se ha hecho una consulta en la Comisión de Constitución en el gobierno del APRA y los congresistas llegaron a la conclusión que efectivamente cuando hay receso parlamentario no se considera para la suspensión por día de legislatura y los congresistas recuperan todos sus derechos. Está bien, pero antes de pasar al ¿cómo se llama?, los antecedentes históricos, tu sanción arranca el 15 de mayo aproximadamente. Más o menos, 15 de mayo. ¿Terminaría, de acuerdo a tu criterio de interpretación? Ya, del 15 de mayo va hasta el 15 de junio. Ya. Ahí va un mes. Ya. El 15 de junio se paraliza y se interrumpe y esta continúa el 27 de julio. Ahí comienza a correr nuevamente y debe durar más o menos hasta mediados de octubre, supongo, porque esta corre agosto, septiembre y octubre. Van 3 meses, más el mes que ha corrido son los 4 meses. O sea, hasta ahí más o menos, hasta octubre debe durar la sanción de 4 meses. Por eso es que se produce esta interrupción que ha originado que mucha gente se confunda y diga, ¿por qué Benítez vuelve al Congreso? ¿Por qué se interrumpe? Debería ser seguido, pero el texto constitucional dice eso, pues. Sí, justamente la legislatura terminó el 15 de junio, claro, ¿correcto? Y el 16, de acuerdo a tu interpretación, ya estabas habilitado para recuperas todos tus derechos, para poder ejercer todas tus funciones plenas congresales, ¿correcto? Claro. Ahora, si convocan a una legislatura extraordinaria, ese día o esos días de la extraordinaria también va continuando tu suspensión, porque hay legislatura. Sí, justamente por eso que en esta legislatura no se amplió los 15 días, así es, o 30 días, o lo que dispone el Pleno o la Presidenta, no hubo ni una prórroga, y por lo tanto terminó el 15 de junio y el 16 ya estabas habilitado para... Hasta el 27 de julio que empieza la próxima. Hasta el 27 de julio arranca la primera próxima legislatura 2014-2015, ¿correcto? 2015-2016. 2015-2016, bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que del día 16 de junio al 26 de julio, ¿tienes tu derecho expedito? Todos mis derechos vigentes. Sigo ejerciendo la función completa de parlamentario. No estoy suspendido en esos días. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora que se acerca la elección de la mesa directiva, la costumbre parlamentaria hace que la elección se haga el 26 de julio. Y el 26 de julio es una fecha en la que yo no estoy suspendido. Por eso es que he dicho, tengo el derecho de elegir y ser elegido. Y ahí se ha generado otro enfrentamiento. Claro, yo tengo entendido que tú has presentado un escrito, un petitorio, mejor dicho, a la Presidenta del Congreso, donde le solicitas que se interprete constitucionalmente los 120 días de suspensión. O sea, ¿cuál sería el momento en el cual tu participación en el Congreso sería válida, sin suspensión? ¿Has tenido alguna respuesta al respecto? Lo que le he pedido yo a la Presidenta del Congreso es que garantice mis derechos funcionales, porque como la elección de la mesa directiva se hace el 26 de julio, cuando no hay legislatura ordinaria, entonces se respeten mis derechos para poder participar del proceso electoral. Y ella evidentemente tendrá que evaluarlo y tendrá que dar las garantías. Luego han aparecido documentos que demuestran, de acuerdo al reglamento del Congreso y a la opinión de la Comisión de Constitución, que sí puedo participar, a pesar que hay algunos que tienen otra interpretación y dicen que como estoy suspendido no debería ir. Bueno, la cosa es que eso tiene que resolverlo la Presidenta del Congreso y hay que esperar a ver cuándo convocan a la elección. Si la convocan para el 27, teóricamente estoy suspendido y no puedo ir. Si la convocan para el 26, teóricamente no estoy suspendido y sí puedo ir. Mire, acá yo tengo en mis manos, Heriberto, 2 informes de la Comisión de Constitución, una del año 2007, otra del año 2009, y justamente la del 2007 señala en su conclusión que el término legislatura, días de legislatura, son aquellos de funcionamiento del Parlamento y en nuestro caso son computables los que abarcan del 27 de julio al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 15 de junio. Los días de legislatura extraordinaria, en este caso si hay prórroga, de sesiones de comisión permanente y de comisiones ordinarias cuando el congresista suspendido pertenece a ellas. Entonces, aquí prácticamente te están dando la razón. No hablan de las sesiones plenarias. No hablan. O sea, y esta figura que se da es a una sesión plenaria. Entonces, ahí
la Comisión de Constitución ha definido de cuándo a cuándo es la legislatura y qué días el congresista no debería asistir. Pero habla de las comisiones, habla de la permanente, siempre y cuando seas miembro, y habla de las legislaturas ordinarias y extraordinarias. Y mira, Heriberto, en esta informe de la Comisión de Constitución que estoy leyendo, veo las firmas de Velázquez Quesquén, que hoy te critica, sí. Veo la firma también de Aurelio Pastor Valdivieso, y la firma que a mí me ha llamado la atención y que por eso yo creo que le dé validez pleno a este informe, el de Javier Vallerriestra. Y a mí Javier Bedoya también, si no me equivoco. No, este es el primer informe. Yo creo que también lo firma Javier segundo, Bedoya. En el segundo visto, pero en el primero. Por acá también, esta creo, ¿no? No, este es Santiago Fujimori. Santiago Fujimori. Pero veo las firmas de Javier Velázquez Quesquén, quien hoy en esta intervención que tú has tenido en el Congreso te está sacando sí. el alma en cuanto a tu participación. Por eso, ¿a qué se debe justamente esa reacción de Javier Velázquez Quesquén en que se opone a que tú participes en el Congreso, estando ya levantada tu suspensión por el receso parlamentario? Es motivación política, pues. O sea, Javier Velázquez por escrito dice una cosa y verbalmente dice otra. Cuando le conviene es día de legislatura, porque en esa época habían congresistas del APRA suspendidos. Y ahora, como no le conviene que yo vote, entonces sale a criticarme y a decir que no debería votar. Y ojo, Alberto, que el otro informe que tienes es más contundente todavía, más sí. claro y más preciso. No, sí, y el otro lleva hasta la firma de Mauricio Mulder. No, a eso iba. Imagínate. También existe otro informe de la Comisión de Constitución que lo firma el que fue presidente en ese momento, José Vargas Fernández, aprisa también, en la cual llegan a la misma conclusión, ¿no? Concluye que durante el periodo de receso parlamentario, el señor congresista sancionado, conforme al literal C del artículo 24 del reglamento del Congreso, está en condiciones de ejercer sus funciones congresales y gozar de los derechos funcionales conforme a ley. O sea, serían dos informes que te dan la razón claro. prácticamente en todo. Claro, y mira, ahora, y mira, uno de los derechos funcionales es elegir y ser elegido. Sí. Clarísimo. Pero mira quién firma este último informe de la Comisión de Constitución. Lo firma Javier Bedoya Vivanco, Raúl Castro Estañaro, PPC, lo firma Mauricio Mulder Bedoya, entre otros. Otro de los críticos. Entonces, pero justamente Velázquez Quesquén y Mauricio Mulder son los que prácticamente pues te critican enormemente y con adjetivos y todo, de que tú estás procediendo ilegalmente, inconstitucionalmente, y es más, estás provocando eso. Y ellos son por escrito han dicho lo contrario. ¿Qué tienes que contestar tú esto? Bueno, eso ¿cómo te defiendes? Bueno, yo diría irónicamente que eso demuestra una vez más que en el APRA utilizan la escopeta de 2 cañones. Cuando les conviene usan uno y cuando les conviene usan el otro. Por escrito dicen una cosa y verbalmente dicen otra. O sea, hoy día son críticos, dice que uno no debe votar, que uno está suspendido, que es una provocación, que hasta me han dicho delincuente y que debería estar preso. Pero sin embargo ellos por escrito dicen que durante el receso parlamentario el congresista recupera todos sus derechos. ¿A quién le creemos? ¿Al Mulder que firma o al Mulder que habla? ¿A quién le creemos? ¿Al Velázquez que firma o al Velázquez que habla? ¿A cuál de los dos? ¿Por qué tienen doble personalidad? ¿Por qué dan dos opiniones contradictorias? Eso demuestra pues quiénes son, que hay una motivación política, que no quieren dejarme participar porque son mis adversarios, porque quieren enlodar mi nombre y quieren hacerme aparecer ante la opinión pública como que soy un provocador. ¿Todo por qué? Porque yo denuncié los narcoindultos. Esa es la respuesta lógica. Sí, Heriberto, ¿ya has tenido alguna respuesta del oficio que remitiste a la Presidenta del Congreso? Todavía no. Solo mandé antes de ayer una carta al oficial mayor diciéndole, dígame usted si durante el receso parlamentario tengo vigentes mis derechos. Y me han contestado diciéndome, su pregunta ha sido absuelta por esos 2 informes que tú has mostrado. O sea, sí los tengo vigentes. Esta es la respuesta. Entonces, faltaría prácticamente que la Presidenta del Congreso garantice que yo pueda participar. No solamente garantice, sino te conteste. Porque... No, pero mira, de repente no me contesta, porque yo le he dicho, garantíceme. Entonces, ella tiene que garantizar. Ahora, el primer paso, te lo digo con humildad, creo que hemos ganado esta batalla democrática y reglamentaria para demostrar que sí existe el derecho de votar. Ahora viene el segundo paso, que es ver para cuándo convocará la Presidenta del Congreso.
Y el tercer paso sería ver si hay las condiciones y garantías para ir a votar, porque tampoco me puedo exponer a llegar al pleno del Congreso y se forme un circo y después me quieran endosar la responsabilidad a mí. Y el que pierda la elección diga, por culpa de Benítez que vino se perdió. Sí. Entonces no puedo permitir que mi nombre tampoco se manche. Yo tengo la voluntad de ir, quiero participar del proceso electoral. Se ha demostrado que mi derecho está vigente. Ahora viene la parte final, que vamos a ver las condiciones que hay, y eso se resolverá pues horas antes de que se lleve a cabo el proceso electoral, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar ya con último bloque, contestando algunas preguntas del público, y también vamos a preguntarle a Heriberto Benítez, en caso hubiera 2 o 3 candidatos a la mesa directiva, ¿por cuál de ellas votaría? Regresamos dentro de unos minutos. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Chuquimán Gutingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Queremos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización Utalen y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. De los diputados entrarían estos congresistas que tenemos ahora. Me llamo... Bien, nuevamente retornamos al último bloque. Bien, Heriberto, sabemos que actualmente en la mesa directiva o para la mesa directiva ya existen 2 candidaturas. Una que ya es casi oficial, la de Lucho Iberico. La segunda que se vocea que podría ser García Belaunde. Y la tercera lista sería la lista oficialista, nacionalista. Bien, ¿cuál sería tu percepción políticamente hablando de una próxima mesa en el Congreso de la República? ¿Quién tendría mejor opción para ganar la mesa directiva
este 27 de julio? Mira, como tú lo has dicho, Alberto, yo creo que hoy en día el Congreso está dividido en 3 tercios. Un tercio es el gobierno, el oficialismo. El segundo tercio es la oposición constructiva y el tercer tercio es la oposición destructiva. Entonces tienes 3 opciones: o la destructiva, o la constructiva, o el gobierno. Aparentemente lo que yo percibo es que el gobierno no va a lanzar candidato. Entonces la elección de la mesa directiva va a estar entre la oposición destructiva, que es la que apoya a Alan García y Keiko Fujimori, o sea, donde está el APRA y el Fujimorismo, y la otra es la posición constructiva que se hará entre las otras fuerzas democráticas. A mí lo que me apena mucho es ver que Luis Iberico, que tiene una buena trayectoria, que luchó mostrando el Vladivideo por el cual cayó la dictadura de Fujimori, que es una persona que no ha tenido signos ni muestras de estar vinculado a la corrupción, termine levantado por los hombros de Alan García y Keiko Fujimori. Eso me preocupa. ¿Quiénes están detrás de Luis Iberico? La sombra de Alan, la sombra de Keiko, y eso es peligroso, porque esas personas no quieren construir, sino quieren destruir, y están pensando en el próximo proceso electoral, en sus apetitos personales. ¿Y la lista de...? Y la otra lista, que sería la oposición constructiva, estaría pues las demás fuerzas políticas, estaría Unión Regional, Solidaridad Nacional, Perú Posible, podría estar Acción Popular, de repente los bloques de izquierda. Creo que de ahí deben hacer una lista democrática, y esa es la que podría gobernar el Congreso de la República en el último año. Es mi percepción y es por la que yo votaría. Yo me inclinaría a votar por una oposición constructiva, y creo, percibo, no sé por qué, que el gobierno no va a enviar lista, porque no tiene un candidato que pueda lograr el consenso. No te olvides que en esta elección, en la primera vuelta, para ganar, se requiere la mitad más 1 de los presentes. Si van 120, si van 120, necesitas 61 votos para ganar en primera vuelta. Y en la segunda vuelta gana el que saca más votos. Mayoría simple. Mayoría, sea cual fuera la diferencia. Pero en la primera necesitas un mínimo. Entonces hay que ver cuántos congresistas van, y sobre eso la mitad más 1 de los presentes. Pero yo he escuchado también que Lucho Iberico, apoyado por el APRA y los fujimoristas, manifiestan que ya tienen 64 firmas. Mira, o votos. Lo que se puede percibir es que, sumados los de Fuerza Popular, sumado Concertación Parlamentaria y sumado PPC, APP, creo que llegan a 52 votos. A eso le agregas, hasta donde he escuchado, el voto del señor Canches, sería 53, del señor Lai, 54, de Cecilia Taid, 55. Hasta ahí. Ahora, los demás, todos no se pusieron. Dignidad Nacional, que le habría dado 10 votos, hay 5 que ya se retiraron y los otros 5 están en duda. Entonces, no llegamos, o sea, no está, está a 4 o 5 votos de obtener la victoria, pero no sabemos cómo terminará esto. O sea, si la lista de oposición constructiva, como tú dices, es presidida por Vitocho Belaúnde, ¿podría ser la ganadora? Cualquier otra lista de oposición constructiva suma el resto de votos y haría 4 o 5 votos más que Iberico. De repente en primera vuelta no pasa la mitad más 1, pero en segunda ganaría por 1 o 2 votos, igual a como ganó Ana María Solórzano. Por eso es que está voto a voto peleado, y por eso es que la oposición destructiva no quiere que los que fueron suspendidos vayan a votar, porque ya hay 4 votos, y esos 4 votos podrían inclinar la balanza a favor de uno. Entonces, por eso es que ellos dicen, los suspendidos no votan. ¿Por qué? Porque dicen, si los suspendidos votan por la otra oposición constructiva, ellos pueden perder. Esa es su lucha política. Eso es lo que yo percibo, ¿no? Ahora, ¿cuál será el resultado final? No lo sabemos. Ojalá se pongan de acuerdo y salga una buena lista. Lo ideal, creo yo, para el gobierno y para el país hubiera sido que Marisol Espinosa sea la candidata en una lista multipartidaria y única, porque Marisol Espinosa ha demostrado independencia en su labor. No se ha mostrado áulica ni se ha arrodillado ante el poder de Ollanta Humala. Es una mujer que, humildad, se ha portado bien, se ha enfrentado, ha sabido decir no, pero la castigaron por eso. Pues. Claro, yo también era de una posición, o era de un pensamiento, o era mi opinión, que la mejor carta que tenía los nacionalistas era Marisol Espinosa, pero lastimosamente creo que la han vetado nuevamente. Entonces, pero
Heriberto, ¿cuál crees tú que sea la agenda política de la nueva mesa directiva? ¿Qué es lo más urgente en este año final del gobierno? Bueno, lo urgente serían las reformas políticas, porque estamos a puertas del proceso electoral. Hacer algunas reformas de los partidos políticos para elegir candidatos, de cómo ver los postulantes al Congreso, qué otros requisitos les pueden poner, qué otras normas hay, cómo mejorar los resultados, las votaciones. Eso es lo que tiene que verse como primer punto. Y además los temas, materias de seguridad ciudadana, que es lo más álgido para el país. Y tiene después que ya viene el debate de la ley de presupuesto, también endeudamiento, financiamiento, que tiene que aprobarse antes de diciembre, porque a partir de enero la mayoría de los congresistas van a querer ir a la reelección y nadie va a aparecer por el Congreso, todos van a estar en campaña. Sí, justamente por eso, Heriberto, yo quiero también coincidir contigo, que tenemos un Congreso que no va a durar el tiempo que dura una legislatura ordinaria normal, porque tenemos un Congreso de agosto a diciembre y luego ya viene el proceso electoral. Sí. Entonces prácticamente muchos congresistas van a ir a la reelección o van a apoyar a sus candidatos presidenciales, y a partir de enero el Congreso va a ser una casa embrujada porque no va a haber nadie. Y los pocos que van a ir a insultar a sus opositores. No, va a ser para una utilizar la tribuna una lucha permanente de candidaturas, ¿no? Y bueno, de posiciones políticas en las cuales definitivamente van a haber posiblemente 15 candidatos presidenciales. No, y esta campaña va a ser violenta, porque va a haber agresiones, ya estás viendo hasta ahora cómo a PPK le dicen sobón, a nosotros nos dicen delincuentes, a otros le dirán sabe Dios qué cosa. Entonces va a ser una campaña de ataques, ofensas, insultos, y eso hace que la población vea un descrédito en la clase política. Por eso es que la gente no cree en los políticos, porque se ha judicializado la política, se ha caricaturizado la política, se llega al agravio, y eso está mal. Por eso que los jóvenes que quieren hacer vida política a veces rehuyen a participar en estos procesos, ¿no? Heriberto, vamos a absolver unas preguntas del público. Aníbal del INSE te pregunta, ¿es verdad que los nacionalistas han conversado con usted para la mesa directiva? No, la verdad que no. Y mira, el día que yo fui al Consejo Directivo también decían, Nadine Heredia lo ha enviado a Heriberto Benítez, el gobierno ha hecho que Benítez irrumpa, y Benítez quiere frustrar el desafuero de Alejandro Llovera. Y yo fui porque, como tú lo has dicho, el 15 terminó mi sanción, el día 16 me presenté al Congreso y entré al Consejo Directivo como cualquier congresista a querer saludar. Y mire el escándalo que se armó. Yo no he conversado nada con los nacionalistas, no tengo ningún pacto con ellos, y simplemente yo veo la elección que se va a llevar a cabo, ¿no? Hasta ahora yo no he conversado con ellos para esta votación, ni para la elección, ni para nada que se refiera a la mesa directiva. Hay otra pregunta de los amigos que nos ven. Manuel Bonilla de Lima te pregunta, ¿por quién va a votar en las elecciones de la mesa directiva? Bueno, creo que ya lo dije, yo votaría por un candidato de la oposición constructiva, no lo haría por la destructiva. Yo jamás, y lo digo con humildad y sin soberbia de ninguna naturaleza, jamás votaría ni por Keiko ni por Alan, y menos por los candidatos que ellos respaldan. Eso sí, con ellos ni a la esquina. Heriberto, yo te pregunto directamente, ¿qué va a pasar el 26 de julio? ¿Vas a ir al Congreso en la mañana? Ese día se va a convocar posiblemente para la elección de la mesa directiva. ¿Vas a ir al Congreso y vas a entrar al hemiciclo a votar? Mira, ¿cuál va a ser tu posición ese día? Yo te digo, yo quiero ir, quiero que se respete mi derecho y poder votar, pero tengo que ver si hay las condiciones mínimas para poder asistir. Porque tampoco me voy a exponer a que si se sucede una provocación o un enfrentamiento, me quieran endosar la responsabilidad y digan que yo soy el culpable. Y que mañana el candidato que pierda digo, no, esta elección es nula por culpa de Benítez, porque él vino. No, tampoco me voy a prestar para eso. Pero yo quiero defender el derecho de los congresistas de participar. Y la verdad que quiero ir, pero tengo que evaluarlo hasta horas antes de la elección para ver cómo se está manejando el tema. No, y además creo yo que es necesario que tengas una respuesta por escrito de la Presidenta del Congreso, donde en todo caso, si no te dan las garantías, te responda el petitorio que tú has hecho de poder ir a votar porque tienes tu derecho vigente. Claro, y no quiero que se piense que estoy yendo a provocar, que voy a hacer enfrentamientos, que por mi culpa no hay elecciones, que yo retraso la marcha de la democracia. No, señor.
Yo he peleado porque se defiendan los derechos funcionales de los congresistas y lo he logrado, porque hemos demostrado que un congresista en receso parlamentario tiene vigente todos sus derechos. Me han atacado, me han dicho de todo, pero ahí hemos estado firmes, como Francisco Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. Pero ya ahora hay que ver cómo se presenta la situación. Tampoco puedo ir a un campo de batalla donde todos tienen metralletas, tanque, bazooka, yo voy con una pistolita y solo 6 balazos, ¿no? Evidentemente que voy a ser arrasado. Con una pistola de agua. De agua. ¿Tú has hablado con los otros 3 congresistas suspendidos al respecto? ¿Qué cosa piensan? Si también están en la misma idea tuya de ir a votar ese día. Mira, no he conversado con ellos, pero sí he visto en declaraciones públicas que 2 de ellos han dicho que si hay garantías, ellos también vendrían a votar, como es el caso de Víctor Crisólogo y del congresista Grandes de Loreto. En el caso del congresista León, parece que él se ha asustado y de León se ha convertido en un gatito y ha dicho que no, que él prefiere irse de viajes. Bueno, si él prefiere su comodidad y sus viajes a luchar por defender sus derechos, es un problema de él. Yo sí me quedo acá, libro la batalla y busco que se respeten los derechos funcionales, ¿no? Bueno, hasta donde se pueda también, ¿no? Aparte de el APRA con Velázquez Quisquén y Mauricio Müller y los fujimoristas propiamente dicho, ¿qué otro partido tú has visto que te está atacando o que están en contra de tu posición constitucional de poder participar en la votación del día 26 de julio? Bueno, he escuchado a un ex militante del PPC, al señor Galarreta, que hasta le ha mandado una carta a la presidenta del Congreso para que me diga que yo estoy impedido de venir. Es el único que he escuchado, porque los demás del PPC no pueden ir en contra de lo que ha firmado pues Raúl Castro, que es el presidente del PPC, y que ha firmado Javier Bedoya, que es uno de los líderes históricos del PPC, ¿no? Claro. Los demás han guardado silencio. En el caso de Acción Popular, creo que Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que el reglamento me da la razón, pero él piensa que no sería conveniente que vaya. En el caso de Perú Posible, ellos han dicho que hay razón, que el reglamento nos ampara, pero también dice que no sería pertinente que vaya. Entonces vas viendo ahí si hay o no las condiciones para ir, pues. O sea, dicen, usted tiene la razón, pero mejor no vaya. Usted tiene que cumplir con el reglamento, pero mejor no venga. Entonces, esa es la contradicción de los políticos que son a veces miedosos y temerosos, ¿no? Mira, te comento también un editorial del Comercio del día de ayer, en el cual señalan el mago de la suspensión. Y me han dicho el David Copperfield de la política peruana. Y concluye, mira importante, y concluye en la cual dice, probablemente que el congresista Heriberto Benítez va a votar el día 26, pero dice, una vez que lo haga, se hace necesaria inmediatamente una modificación del reglamento del Congreso para que este vacío ya no se produzca en el futuro. O sea, hay un reconocimiento de muchos que al principio negaban que yo podía votar, que al final se han convencido que sí existe la facultad de poder participar. Sin embargo, vamos a ver las condiciones, ¿no? Porque tampoco me voy a exponer a ir y que todas las fuerzas políticas digan, no, que se vaya. No, pues tampoco así, ¿no? Entonces, si ya logramos la batalla, ahora hay que ver el segundo paso. Bien. Pero ahí estaremos siempre firmes. Claro. Vamos a ver, amigos, qué pasa el día 26. Aquí hemos escuchado al congresista Heriberto Benítez, quien ha manifestado su punto de vista legales y constitucionales sobre la procedencia de su intervención en el Congreso actualmente, donde no tiene ya suspensión porque ya no nos encontramos en legislaturas efectivas. Por lo tanto, él nos ha comunicado, nos ha manifestado esta noche que tiene su derecho expedito para ir a votar. Bien, vamos a ver qué cosa pasa el día 26. Heriberto, te agradezco mucho por esta entrevista. Contigo hemos reinaugurado nuestro programa Agenda Constitucional de este año y la próxima semana vamos a tener un tema muy importante, queridos amigos, sobre la seguridad ciudadana. Y antes que te vayas, Heriberto, una preguntita así pequeñita. He visto que estás planteando una procuraduría en seguridad ciudadana. Sí, yo creo que los municipios deberían crear la Procuraduría de Seguridad Ciudadana para que cada vez que un ciudadano sea objeto de un delito, de un asalto, de un robo, de una extorsión o de algo, ese procurador haga suya la denuncia y vaya al Ministerio Público y exija hasta el último que la investigación se haga, porque a veces los ciudadanos se sienten desprotegidos, les cometen un delito en su agravio y la gente tiene miedo a hacer la denuncia por las represalias.
porque nadie los ampara, porque nadie le da garantías para protegerlo. Se sienten solos y dejan la denuncia y los delincuentes quedan libres. Entonces debe haber un procurador en seguridad ciudadana que haga esa labor de protección del ciudadano. Así como se incrementan las penas, así como se pide armas no letales para los serenazgos, así como se piden más policías, también hagamos que los municipios tengan a su procurador en seguridad ciudadana para que ayude al ciudadano a que las denuncias continúen su trámite. ¿Este es un proyecto de ley nuevo o lo No, vas a presentar? ¿Es una idea? Yo he soltado la idea porque como el Ejecutivo ahorita tiene facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana, sería más rápido que ellos lo hagan, porque presentar un proyecto de ley es demorar meses. Así que he lanzado la propuesta, esperemos que se haga, y para mí es un honor hacer este comentario, sobre todo en tu programa Agenda Constitucional, y más aún, estar en la Casa de la Constitución. Bien. Que es donde todos los peruanos nos sentimos tranquilos, respiramos aires democráticos y nos identificamos como guardianes de la democracia. Bien, te agradezco bastante, Heriberto, por tu participación esta noche, y a todos nuestros amigos. Será hasta la próxima semana, donde vamos a tocar un tema muy importante, que es la seguridad ciudadana. Hoy que estamos en fiestas patrias y donde la población realmente necesita solución a su problema de seguridad ciudadana. Muy buenas noches y gracias por su compañía. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Chuquimán Gutingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre